Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos porque contamos con una de las escritoras españolas más exitosas del momento. Y hablamos de María Dueñas, que nos visita a Hipertexto y a Buenos Aires en general. La escritora española que además es doctora en filología inglesa, publicó 3 novelas más que exitosas. El tiempo entre costuras, que además tuvo una versión en una serie de Antena 3, Misión Olvido y La Templanza, su último libro. El cual compartimos la siguiente frase: ahora, frente a frente, en aquel puerto de entrada al nuevo mundo, tan solo eran 2 almas desgastadas sacudiéndose el polvo tras la caída. Muchas gracias, María, por estar en Hipertexto. Un verdadero gusto. Encantada, Juan Pablo. Es una alegría para mí venir a Buenos Aires y estar en tu programa. No es la primera vez que venís a Buenos Aires, ¿no? No, ya llevo unas cuantas. Cada vez que ha habido lanzamiento de libro he estado aquí. La última vez fue en la Feria del Libro en mayo. Sí. Y bueno, vengo siempre encantada. La acogida siempre es excelente. Sí, y tus libros la verdad muy bien recibidos, ¿no? Sí. Bueno, no solo en Argentina, sino también en gran parte de Latinoamérica. Sí. ¿Qué significa eso? Escribir una historia personal y que de repente sea tan bien recibida en gran parte del mundo, ¿no? Bueno, en lugares tan lejanos. Sí, bueno, pues es una enorme alegría y una satisfacción inmensa y por eso me encanta cruzar el océano, como hacen mis personajes a veces. Es verdad, hay una relación. Y venir hasta aquí porque de verdad que siempre los lectores, los medios, todo el mundo me acogéis con una cordialidad y con un cariño excelente. Mis libros son muy bien recibidos y bueno, a mí eso me llena de alegría. Viste que a veces cuando vienen los músicos suelen hablar de lo que es el público argentino, ¿no? Muy efusivo. En cuanto a los lectores también se pueden notar algunas diferencias en diversas... Bueno, vos viajaste por todo el mundo casi, sí, ¿no? Con tus libros. Digo, ¿hay diferencias de lectores según el país también o no tanto? Realmente son muy parecidos. Es verdad que luego el grado de cercanía que tenemos entre países también ayuda. A mí en Argentina sois particularmente cariñosos. Las lectores normalmente en las firmas de libros, cuando son señoras, casi siempre me dan un beso, lo primero. Y luego ya me saludan y me piden una firma, pero normalmente lo primero es un beso. Eso, por ejemplo, en España no es tan común. A veces cuando terminan se van a ir, si has estado un ratito hablando, pues te dan un beso de despedida. Pero aquí en Argentina lo primero es la mejilla, el beso, sí. Y eso es muy cálido, es muy grato. Bueno, quería empezar a hablar de La Templanza, que es tu último libro. Recién compartíamos una frase. Sí. Me parece muy interesante esa frase porque marca este volver a empezar que tiene el libro, ¿no? A través de este personaje que por una serie de mala fortuna en los negocios tiene que volver a empezar y ahí conoce a una mujer que marcará un poco su destino. Pero me interesaba esta idea de empezar de cero otra vez, ¿no? Que no es el único caso, no es solo en este libro, me parece, que aparece eso. No, bueno, yo creo que en las 3 novelas... Hay algo de eso, sí, ¿no? hay algo de eso. Son circunstancias muy distintas las que les llevan a emprender un derrotero diferente a cada uno de los personajes, pero normalmente yo parto de personajes que teóricamente tienen una seguridad en su vida, un orden, un panorama totalmente equilibrado. Establecidos. Exactamente. Y después hay algo, un elemento detonante que los saca al mundo. En la primera novela, En el tiempo entre costuras, fue un fracaso amoroso, bueno, pues Ira se enamora del personaje inadecuado y al final la acaba abandonando. En la segunda, Blanca Perea, la protagonista de La Templanza, es una profesora de universidad con un matrimonio estable, una vida estable y todo salta por los aires y ahí arranca su aventura. Y ahora en La Templanza es distinto. En Misión Olvido. En Misión Olvido anteriormente, claro. Y ahora en La Templanza es un descalabro financiero. Realmente es una ruina del protagonista lo que le lleva a tener que ponerse en movimiento para buscar una solución a sus problemas. Así que sí, me gusta ponerlos ahí, asomarlos al abismo y a partir de ahí que empiecen a actuar. Y hay 2 opciones, o la caída o levantar vuelo. Exactamente, levantar vuelo, y eso es lo que hacen, ¿no? Normalmente no son personajes aventureros, no son personajes que ellos voluntariamente decidan emprender una fase nueva, no estén conformes con su vida y decidan tomar asumir el riesgo, ¿no? Es que el riesgo les muerde a ellos los talones y entonces es cuando como dices, con coraje, con valentía, con ganas de sobrevivir, arrancan una nueva aventura. Y en este caso, en el caso de La Templanza, que es tu tercera novela, hay además una serie de viajes, ¿no? Un itinerario bastante claro que va sobre todo de México a Cuba. Pero digo, también hay una importancia de los viajes en general en tu obra.
A una vez leí una entrevista que vos decías, hoy ya no es tan necesario viajar para escribir como tal vez era antes. Pero yo lo hago. Pero ahí Sí. está, pero vos lo haces. Entonces, Sí. ¿por qué elegís hacerlo, la pregunta? Pues porque me gusta y fíjate que además, por ejemplo, la templanza, que es que nos vamos al año 1861, hace siglo y medio. Pues aún así yo ya conocía los 3 escenarios, pero he viajado otra vez a los 3, a Jerez sobre todo. ¿Viajaste de nuevo? Sí, porque ya vas con otra. Primero retrocedo en casa, ¿no? En mi estudio, con mis planos, con mis mapas, con mis imágenes, retrocedo a cómo era aquel mundo y después he vuelto a ellos y ya los he mirado desde una perspectiva totalmente distinta. Ya vas buscando qué esquina, vas comprobando, pues si digo que sale de noche y tarda 20 minutos en recorrer este camino, pues que no esté luego al lado, ¿no? En fin, son pequeños detalles, pequeñas tonterías, pero me gusta, me da seguridad pisar esos terrenos, bueno, ver qué luz tienen, porque hay cosas que no cambian por el paso del tiempo. Y además, afortunadamente, las 3 ciudades de la templanza, México, capital, Ciudad de México, La Habana y Jerez, han conservado mucho de su traza urbana, de su arquitectura. Hay mucho todavía de cómo más allá de los cambios, como en el caso de La Habana. Exactamente, sí, más allá de los cambios y de todo lo que ha ocurrido, bueno, son ciudades que han crecido en extensión mucho, pero que han preservado esos cascos históricos, esos centros históricos, y entonces es un gusto pasear por ellos. Pero digo, ¿se puede decidir parte del argumento en los viajes? ¿Hay como una especie de escritura ahí por el viaje? No, normalmente el argumento es algo más cerebral, ¿no? Menos intuitivo. Bueno, pues puedes decidir algún detalle, claro. Pero normalmente el argumento yo lo elaboro de una manera más reflexiva. Pero sí, de vez en cuando pues algo puede surgir, hay algo que te seduce de pronto y lo metes en una escena. María, es interesante porque hay algunas marcas de época, tanto en la construcción de la ciudad de México, en La Habana como en Jerez, pero no se trata de una novela histórica. No. Es interesante ese equilibrio, digamos, porque en general uno pensaría, es novela histórica. Claro, no es novela histórica en absoluto. Yo recuerdo, por contarte una anécdota, la mandamos cuando ya estaba terminada, la mandamos a un corrector histórico en la editorial, a un especialista en historia para que, bueno, le diera un barrido último por si había algo, hiciera un comentario. Y entonces hizo una evaluación negativa como novela histórica, que era lo que yo quería oír precisamente. Dijo, claro. No, como novela histórica le faltan elementos históricos y se queda en el detalle, se queda en la construcción de ambientes, se queda en reflejar cómo era ese panorama. Y eso era precisamente lo que yo quiero hacer. Yo no me quiero detener en las cuestiones históricas, más allá de las necesarias para tener unas coordenadas, claras. Pero a mí me interesa saber cómo vestían los personajes, a mí me interesa saber cómo se saludaban, cómo eran las relaciones sociales del momento, me interesa saber qué comían, cómo eran los mercados, cómo eran los ruidos, cómo eran los olores. Todo eso en aquel momento, porque imagínate La Habana con ese puerto, con ese calor, en una época en la que no había frigoríficos, no había congeladores, pues el olor no es... Se habla de Argentina en un momento. Bueno, en Argentina en un momento que... lo piensan traer hasta aquí claro. algún tipo de negocio. Imagínate Jerez en ese mundo del vino, en una ciudad pequeña de 30.000 habitantes, que entonces había más de 400 bodegas. ¿Qué olor habría en el aire? O en México, en la Ciudad de México, entonces cuando había toda la venta callejera de comida y ahí haciendo las tortillas. Claro, todos esos olores, todo eso es lo que yo quiero que esté en la novela, que ya no los hay, que ya no son iguales. Más los sentidos que la idea de la historia, ¿no? Claro, más allá de los problemas que Benito Juárez tenía en aquel México con sus gobiernos o que Isabel II, lo que estaba pasando en España. Eso me interesa muy, muy periféricamente. Y ya yendo a lo que es tu... Pero primero te quiero preguntar, ¿sos filóloga? Sí. Digamos. Una profesión rara para quien no sabe qué es ser filólogo. Sí. Bueno, los filólogos en España realmente somos profesores o estudiosos, depende de la aplicación de cada uno, de lengua y literatura, de textos, textos procesados de maneras muy diferentes. Los hay especialistas en literatura. En el mundo académico al que yo pertenezco, a la universidad, hay casi 2 grandes ramas, ¿no? Los filólogos
expertos en literatura, especializados en el área de literatura, y los especializados en el área de lingüística. Yo estoy más en lingüística. Y después, transversalmente, los hay de lenguas muy distintas. Yo soy filólogo inglesa, pero también hay especializados en letras, literaturas en español, en hispánicas, en francés, en italiano, distinto. Lo que pasa es que ya es una titulación en extinción, ya no se estudia como tal filología. De hecho, me decías que ya está cambiando el plan. Sí, sí, ahora se llaman grados en lengua, grado en lengua inglesa, o grado en inglés, o grado en estudios ingleses, o grado en estudios hispánicos. Ya el concepto de filólogo, o sea, pero los que estudiamos hace no tantos años seguimos siendo filólogos. Vamos, yo sí estudié hace muchos años, pero hay filólogos más jóvenes, y bueno, hemos sido una titulación centenaria, que ya, bueno, estas cosas, para adecuarlo un poco y para adaptarlo a los nuevos tiempos, está cambiando. Pasaste de ese mundo, como sea, digo, a un mundo académico mucho más cerrado, digamos, menor en cuanto a cantidad de gente, a una serie de libros que vendieron realmente muchísimo, 5 millones creo entre las dos primeras novelas. ¿Qué significó ese vuelco, esa apertura, digamos, tan importante? Inclusive a nivel lenguaje, ¿no? Hay un cambio. No en todo. Mira, ha sido un cambio muy satisfactorio en mi vida, porque realmente yo nunca ambicioné ser escritora, no era algo por lo que yo llevara luchando, peleando toda la vida, no. Yo tenía una vida perfectamente plena como tu personaje, que estaba estable. Sí, hasta que empecé a escribir, tuve la suerte de que la acogida fue excelente por parte de los lectores, de los medios, en fin, empezó a crecer una especie de bola de nieve que todavía no ha terminado del todo. Y llegó un momento en el que no podía con las dos cosas, no estaba al 100% en nada, ni en la vida académica, ni en la vida nueva de escritora, con todo lo que conlleva, de atender a medios, de participar en ferias, de contacto con los lectores, y decidí que tenía que dejar una de las dos. Y realmente después de 20 años, bueno, pues dejé la academia y volví a escribir. Claro, pero vos decís, yo no tenía pensado dedicarme a escribir, pero ¿cómo fue que surgió la escritura del Tiempo entre costuras? ¿Cómo se fue dando? Porque llegó un momento en el que yo tenía más o menos cumplidas mis metas profesionales. La carrera académica de los profesores de universidad es un poco una carrera de largo recorrido. Tienes que escribir una tesis, tienes que ir montando un currículum, después tienes que pasar una oposición pública, porque somos profesores de universidad pública. En mi caso, tienes una oposición, defiendes un proyecto delante de un tribunal, en fin, siempre vas teniendo algo que a corto plazo te tiene agarrado, y toda tu atención, toda tu dedicación. De manera que yo pasé casi 20 años construyendo esa carrera, hasta que llegué al límite de profesora titular, y bueno, podría haber seguido intentando avanzar en carrera académica, pero yo creo que mis objetivos a medio plazo estaban cubiertos. Y por primera vez me vi con tiempo, un poco de tiempo. Mis hijos habían crecido también, ya eran los niños que te demandan atención constantemente. Y yo he sido siempre una muy buena lectora, he vivido siempre en el mundo de las humanidades, de las letras. He sido siempre bastante creativa, bastante imaginativa, y bueno, se me ocurrió, ¿qué tal si escribo una novela? Coincidió que yo estaba en aquel entonces como profesora visitante en una universidad en Estados Unidos, también era favorable todo a mi alrededor, estaba... Otra vez el viaje, ¿no? Otra vez el viaje, exactamente, pero tenía tiempo, no tenía compromisos más allá de los que tenía en la universidad, pero que tampoco era una gran carga de trabajo. Tenía tiempo, tenía las condiciones, y bueno, ahí arranqué, sin tener idea de lo que iba a venir después. Que empezaste con todo, digamos, porque fue una muy exitosa novela, que encima, recién lo decíamos, tuvo una adaptación a partir de una serie de Antena 3, que para el que no lo sepa es una cadena súper importante. Sí, es una de las grandes cadenas de televisión. Y recién veía precisamente en la página de Cadena 3 que dice que es la serie que más se vendió a Asia. Bueno, yo vengo ahora de presentarla en Japón. Ajá. Ha sido un lanzamiento paralelo, que eso no había pasado hasta ahora, paralelo de la novela y la serie de televisión. Y estuve hace como 2 o 3 semanas y me chocó, porque claro, venir a Argentina es jugar en casa, ¿no? Aquí está todo ganado, pero Japón es un territorio que entienden los japoneses de nosotros, que saben de la guerra, de cómo éramos, porque España y Argentina hemos llevado un recorrido, somos países muy distintos, pero paralelo, muy paralelo en todo. Y en cambio en Japón, pero bueno, ya había estado en China, ya había estado en Taiwán, y en todas partes ha gustado mucho, ha funcionado
muy bien. Y aquí en Argentina ha funcionado la serie de maravilla, la han visto por Netflix, ahora creo que va a ir en una cadena en abierto, pero tiene muchísimos seguidores también. ¿Se ve en Netflix ahora también? Se ve en Netflix, sí. Mirá, en Argentina, toda América Latina, en Estados Unidos, y bueno, está funcionando de maravilla. Ahí estamos viendo algunas de las escenas. ¿Qué nivel de participación tuviste en la serie? ¿Te consultaban? ¿Cómo fue? Es como una especie de traducción que se hace. Sí, realmente así es. Bueno, yo simplemente supervisé los guiones, que para mí era algo fundamental. Yo quería que me gustara, por supuesto, pero mi interés sobre todo era no defraudar a los lectores. Que los lectores que habían quedado seducidos por el libro, que ya eran muchos entonces, no se viesen traicionados, no pensaran, bueno, que suele pasar eso, ¿no? Pasa mucho, pasa muchísimo, por desgracia. Y entonces yo supervisé los guiones, estuve en contacto con los guionistas, estuve en contacto con la productora constantemente, con la cadena. Realmente fueron muy respetuosos con el libro, conmigo, me consultaban todo. Tuvimos una relación muy cordial, peleamos muchísimo cuando hubo que pelear, negociamos todo, había escenas que iban los papeles... De hecho, hay cambios, ¿no? Con respecto hay algunos al libro cambios. importante. Pero a mí no me importaba que hubiera cambios. Hay algunas subtramas, hay algunas escenas que no estaban, algunos personajes secundarios. A mí eso no me importaba en absoluto, pero yo quería que no se perdiera la esencia de la novela, que ahí estuviera su alma. Y entonces ahí sacaba yo, volvía a mi antiguo ser de profesora, sacaba un rotulador rojo y empezaba a tachar. Lo peleamos todo muchísimo, pero realmente teníamos todos la conciencia clara de que remábamos en la misma dirección y fue un trabajo excelente y bueno, los resultados de verdad no... ¿Te sorprendió el éxito que tuvo la serie? Era una serie muy buena, ya estaba hecha con muchos medios, con mucho talento, con unos profesionales excelentes, mucha proyección. Era una serie ambiciosa para lo común en las series españolas, que no es que sean malas en absoluto, pero no es Hollywood tampoco. Entonces, bueno, los presupuestos siempre son más limitados, pero esta era una serie ya con ambición. Pero bueno, hay otras series ambiciosas que se han quedado y hay otras adaptaciones de libros con una proyección excelente y tampoco han funcionado. Nunca defraudan a los lectores. Sí, defraudan a los lectores o defraudan a los autores, pasa de todo y aquí tuvimos la suerte de que realmente quedamos todos contentos. María, el hecho de que El tiempo entre costuras se haya transformado en una serie, ¿te cambió un poco la manera de escribir en el sentido de empezar a pensar un poco a nivel imagen o cinematográfico una trama, por ejemplo? Mira, tienes la tentación, porque además justo coincidió cuando yo estaba empezando a escribir La Templanza, era cuando empezaba a emitirse la serie. Con enorme éxito de público, de crítica, todo. Y yo escribiendo a la vez, claro, la tentación la tienes de a ver cómo planifico esto para que ya vaya directo. O pensar en un actor, por ejemplo. Claro, a convertirse en un guión. Y no quise, Juan Pablo, me quise mantener al margen de esa tentación. Es quemar etapas eso, ¿no? Sí, porque yo entendía que este libro era un proyecto nuevo, que tenía que tener su propio camino como novela, que tenía que tener su recorrido y luego lo que tenga que llegar igual acaba siendo una serie también. Pero eso ya que venga después, de momento tenía que nacer como novela. Entonces me hice un ejercicio de abstracción, me construí una especie de burbuja artificial, me metí dentro y no dejé que me influyera en absoluto. De hecho, después hablando con los productores, con la cadena, que ya somos amigos, me decían, cuando leían el libro, decían, no, el libro magnífico, pero nos podías haber preparado algo más barato, en vez de 3 escenarios, con Cuba, bajar con el México. presupuesto. Claro, bajar presupuesto, pero de verdad que no quise frenarlo. Si hubiera querido que fuera un guión, me habría quedado en Jerez, en España, claro, y listo. Listo. Pensaba, en general, estos libros que son muy largos, son muy extensos, tus libros, uno pensaría, para aquel que no te haya leído, que tiene un lenguaje muy complejo, sinuoso, ¿no? Sí. O muy barroco. Bueno, no es el caso, y pensaba que hay cierta influencia de la filología inglesa, ¿no? Esta cosa como contundente del idioma que lo mantenés con las oraciones. Yo creo que sí, yo intento que sea un lenguaje limpio, que sea un discurso limpio. Y a mí me gusta mucho la lengua y no es para nada simplista en absoluto, no es que se puede hacer las dos cosas, simple y elaborado. Exactamente. Tiene un vocabulario muy trabajado, está muy cuidado, pero sí que quizá por la influencia de la filología inglesa, de mi uso del inglés. Yo he leído siempre en inglés, todo lo que está escrito en inglés, no leo traducido. Y he trabajado escrito en inglés. Mi escritura académica a lo largo de 20 años ha sido en inglés y he enseñado lengua inglesa y he analizado lengua inglesa y he trabajado con el discurso, con lo cual estoy muy acostumbrada al manejo. Y entonces yo creo que de alguna manera un poco inconsciente he trasvasado muchos patrones del inglés a la construcción de mi discurso en español. Normalmente trabajo o formulo oraciones más breves, no encadeno
Sí, adjetivos. subordinadas. Sí, eso, subordinadas con adversativas y Claro. con las coordinadas y con tal. No hago esos párrafos tan largos que tenemos los españoles, cuido la adjetivación, en Es fin. poco español en ese Es sentido. poco español, sí. Fíjate que me lo dicen a veces y me lo dicen gente que conoce el inglés o que está acostumbrada a leer en Parece inglés. más que no se me latinoamericano, falta. ¿no? En ese Sí, sentido. sí, nosotros los españoles tendemos más a la rimbombancia, ¿no? María, un placer que hayas estado en Hipertexto. Muchísimas Realmente muy gracias, amable. Y muchísimas gracias a ti, recomendamos- Juan Pablo. recomendamos los Muchísimas libros. gracias a ti, a todos tus lectores, a todos tus seguidores. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.